Hoy en A Quemarropa VR os traigo un vídeo que, como este juego, se pasa muy rápido y no decepciona. Vamos a hablar de Little Nightmares Alter Echoes. Y ya sabes, si te gusta y te sirve este vídeo, deja un like y sígueme para más contenido VR. ¡Empezamos! Como muchos ya sabréis, esta es una conocida franquicia de juegos bastante buenos en pantalla plana. Ahora han decidido darle la oportunidad a VR, un medio en el que, como veremos, les cuesta un poco más moverse, porque el título tiene sus luces y sus sombras. El juego está disponible en Quest 3, PSVR 2 y PC. Esta review y lo que veréis es únicamente de Quest, pero creo que es la más representativa ya que las otras plataformas parecen haber recibido un port de Quest, así que los gráficos y demás serán parecidos. Empezamos con lo que más me gusta, la ambientación, la atmósfera y tu tamaño, porque en esta ocasión realmente te traslada al cuerpo de una niña pequeña y todo a tu alrededor es gigante. Estas son las cosas que hacen que la experiencia en VR sean algo mágico y único. La iluminación, las partículas en el ambiente, los diseños de personajes, todo me parece muy acertado, con una nitidez bastante buena, aunque como es de esperar en Quest, sacrificando textura y demás. Lo típico para conseguir que el juego corra bien, bueno, casi siempre, porque como también es habitual, algunas veces la pantalla se queda totalmente congelada, pero por lo general va bastante bien. Este es un juego lineal con un poco de exploración y puzzles simples en el que tu misión es escapar. Tienes que recorrer 3 capítulos principales con distintos entornos y peligros. No hay inventario como tal, todo bastante directo, lo que encuentra lo usa en el momento y poco más. Los puzzles son bastante simples, más basados en interacción directa que en pensar demasiado, y en muchos casos podrían funcionar igual en pantalla plana. La historia es la siguiente. Exacto, si hay alguna me la contáis en los comentarios. Supuestamente vas a encontrarte a ti misma, pero aquí no hay actores de doblaje, ni texto, ni nada parecido que nos cuente. Quizá haya pistas sutiles a lo largo del juego, pero yo que tengo la misma capacidad de leer entre líneas que de resolver este captcha, os podéis imaginar. En el apartado sonoro, el sonido hace un muy buen trabajo. Tanto la música como los efectos sonoros son top, se nota el cuidado, aunque nuevamente hay ocasiones en las que parece que se les va de las manos, y algunos sonidos son extremadamente fuertes, al punto que molestan en comparación con el rango sonoro habitual del juego. Y ahora vamos a hablar de lo que menos me gusta y algunos problemillas que me he encontrado. Para empezar, y como muchos ya habréis escuchado, no tienes más remedio que jugar con una capucha puesta que bloquea parcialmente la visión, además de poder usar solamente giro a saltos. He tenido que recortar la imagen de la grabación bastante para poder hacer este vídeo medio decente, así es como se ve la grabación original del ojo derecho. Otra de las quejas es la falta de física en tus manos a menos que presiones el botón para interactuar con objetos a tu alrededor. Las zonas más oscuras del juego también dejan un poco que desear, pixelándose y creando artefactos, y como ya dije antes, perdiendo FPS de vez en cuando. Y aunque hay una opción para jugar sentado, que fue la primera opción para mí, luego tuve que cambiar a modo de pie. Resulta que para subir obstáculos tienes que bajar los controles para impulsarte hacia arriba, pues en el modo sentado esto es una odisea. Bajaba los controles hasta tocar el suelo y aún así no registraba mi movimiento para subir a la plataforma. En modo de pie, sin embargo, esta mecánica funciona perfectamente. En cuanto a los enemigos, son bastante más inteligentes de lo que puede parecer, te detectan rápido y reaccionan bien, lo que hace que la tensión funcione de verdad. Aquí no hay jumpscares constantes, es más bien una sensación incómoda de que te están vigilando todo el rato, y que en cuanto cometas un error, te ven. Y por último, una queja que es a la vez un halago, y es que el juego es excesivamente corto. En aproximadamente 3 horas, tomándote tu tiempo para revisar la área, lo acabas. Y en cuanto a rejugabilidad, es prácticamente nula. Hay muy pocos coleccionables y no hay incentivos reales para volver. Yo personalmente me quedé con ganas de más monstruosidades, sigilo y tensión, porque el título, aunque con sus pequeños defectos, vale la pena. Algo con gran calidad y potencial, pero que da la impresión de que no se tomó muy en serio esta plataforma, cometiendo errores de principiantes y limitando tanto las mecánicas como los ajustes. Yo lo recomiendo, pero cuando esté en descuento, 30 € para un juego de unas 3 horas, con sus defectos y sin apenas rejugabilidad, me parece excesivo. Contadme qué os ha parecido si lo habéis jugado o si pensáis jugarlo. Y eso es todo por hoy en A Quemarropa VR, nos vemos en el próximo vídeo.